Escucha esto, nada cambia afuera hasta que cambias lo que das por hecho adentro. Has leído, escuchado, intentado. Sabes que hay una ley, pero algo parece no moverse. No es falta de voluntad ni de merecimiento. Es que la ley de asunción no responde al deseo, responde a la suposición constante desde la que vives. Neville Goddard lo expresó con claridad: la asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se endurece en hecho, en la imaginación creadora. Esta frase no es poética, es práctica. Aplicar la ley no es imaginar de vez en cuando, es asumir como normal aquello que decides ser y tener. El error común es creer que asumir es forzar pensamientos positivos o repetir frases sin sentirlas. Ahí nace la frustración. La mente repite palabras, pero el cuerpo sigue reaccionando desde la vieja historia. La ley no se mueve por lo que dices, sino por lo que aceptas como verdad cuando nadie te observa. Aplicar la ley en la práctica comienza con una decisión silenciosa: elegir desde donde interpretas tu vida. Por ejemplo, una persona quiere estabilidad económica. Imagina billetes, pero sigue reaccionando con tensión ante cada gasto. La asunción real no es la imagen del dinero, es la calma interna de quien se sabe sostenido. Cuando esa calma se vuelve habitual, las decisiones cambian sin esfuerzo y los resultados la siguen. Neville explicó en una de sus conferencias: no es lo que deseas lo que se manifiesta, sino aquello que aceptas como verdadero de ti mismo. Esto se aplica a las relaciones, al trabajo, a la salud y a la autoestima. Si internamente te colocas como quien siempre espera, la vida te hace esperar. Si te asumes elegido, la dinámica se reorganiza. Validar esto en ti no requiere fe ciega. Observa cómo ya aplicas la ley sin notarlo. Alguien que se asume rechazado interpreta silencios como desinterés y actúa a la defensiva. Esa actitud provoca distancia y confirma la asunción. La ley funciona igual cuando se usa a favor. La práctica real es interna y cotidiana. No se trata de rituales, sino de identidad. Antes de hablar, de reaccionar, de decidir, hay un estado desde el cual lo haces. Ahí se aplica la ley. Cambias el estado, cambian las acciones, cambia la experiencia. Neville lo resumió así en El poder de la conciencia: asume el sentimiento del deseo cumplido y vive desde él. No dice imaginarlo, dice vivir desde ahí. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir resultados y empiezas a permitirlos. La ley de asunción se aplica ahora, en lo que das por normal. No cuando todo mejore, sino antes. Desde ahí, el mundo responde. Cuando comprendes esta aplicación, la ansiedad baja porque ya no luchas con el tiempo. Asumir es descansar mentalmente en una nueva posición. Desde ahí, incluso los obstáculos se reinterpretan. Una demora deja de ser rechazo y se vuelve ajuste. Un error deja de ser prueba y se vuelve aprendizaje. Neville insistía en sus charlas que la conciencia es la única causa. Cambias la causa y el efecto se ordena. Por eso, la práctica es íntima, simple y constante: vivir hoy como quien ya es, sin convencer, sin pelear, sin esperar señales. Aquí comienza la transformación real, silenciosa, estable y profundamente coherente contigo mismo. Detente un segundo y míralo con honestidad: no estás manifestando cosas, estás manifestando desde un estado. Eso es lo que casi nadie entiende al principio. La ley de asunción en la práctica no se trata de conseguir un resultado y luego sentirte mejor. Es al revés: cambias tu estado primero, y el resultado llega como consecuencia natural. Neville lo dice con precisión en El poder de la conciencia: un estado es una creencia a la que se ha entregado la atención hasta que parece natural. Y aquí está la clave práctica: lo natural es lo que no discutes, lo que no justificas, lo que no peleas. Si algo te cuesta sostener, todavía no es tu estado, es solo un intento. El error común es querer arreglar el mundo externo para recién después descansar por dentro. Entonces aparece el agotamiento: revisar mensajes, mirar señales, comparar, analizar, esperar. Pero el estado interno se impone como un perfume: aunque no lo veas,
lo impregna todo. Si tu estado no es para mí, puedes recibir oportunidades y aún así las vas a sabotear, no por mala intención, sino por coherencia interna. Neville lo expresó en una conferencia de forma contundente: no trates de cambiar a las personas, cambia el estado desde el cual las contemplas. Esto no significa controlar a nadie. Significa que, cuando cambias tu posición interna, tu percepción, tu tono, tus decisiones y tus límites se reorganizan. Y desde esa reorganización, la realidad se acomoda de maneras que antes parecían imposibles. Piénsalo con un ejemplo sencillo. Una persona quiere un empleo mejor. Puede mandar currículum sin parar, pero internamente se siente poco elegido, como si siempre tuviera que demostrar más que los demás. En entrevistas, su voz se aprieta, su cuerpo se tensa, se justifica de más. No lo hace porque sea incapaz, sino porque está habitando el estado de no soy suficiente. La ley responde a ese estado y le ofrece más escenas para confirmarlo. Aplicar la ley aquí sería distinto: en lugar de perseguir, se coloca internamente como quien ya es valioso y requerido. Eso cambia la forma de hablar, la forma de mirar, la forma de negociar. No es teatro, es asumir una identidad. En la imaginación creadora, Neville lo resume así: vive en el sentimiento del deseo cumplido. No dice piensa en, dice vive en. Vivir en un estado es respirar desde ahí. Otro ejemplo: alguien desea armonía en casa. Afuera puede estar todo bien por momentos, pero por dentro está en alerta, esperando el próximo conflicto. Ese estado produce microreacciones, interpretaciones rápidas, respuestas defensivas, frialdad. La ley no castiga, simplemente refleja. Cambiar el estado sería asumir aquí hay respeto y tranquilidad como lo normal, y desde ahí se actúa con pausa, se pone un límite con firmeza serena, se habla sin filo. De pronto, lo que antes escalaba, se desinfla. La práctica real, entonces, es aprender a reconocer en qué estado estoy viviendo. En el de quien se siente elegido o en el de quien se siente a prueba. En el de quien confía o en el de quien sospecha. Ese diagnóstico te devuelve poder. Porque no necesitas controlar el mundo, necesitas habitar un estado nuevo hasta que se vuelva natural. Y cuando lo natural cambia, lo posible se expande. No por magia ingenua, sino por alineación interna. El estado correcto no se fuerza, se adopta. Y cuando se adopta, la vida empieza a responder sin ruido, con una coherencia que sorprende. Aquí está el punto que define si la ley funciona o no en tu vida: no es la imagen, es el sentimiento que la acompaña. Puedes imaginar 1000 escenas, repetir frases, visualizar con detalle, y aún así no ver cambios. No porque la ley falle, sino porque el sentimiento que predomina sigue siendo el mismo de siempre. La ley de asunción responde al clima interno, no a la técnica. Neville lo dejó claro en Sentir es el secreto: el sentimiento es el lenguaje que la conciencia utiliza para comunicarse con el mundo exterior. Esto significa que el sentimiento no es una consecuencia, es una causa. No viene después del resultado, viene antes. Y mientras no cambie, el resultado se repite. El error común es confundir sentimiento con emoción intensa. Muchas personas creen que deben sentirse eufóricas, emocionadas o exageradamente felices para que algo se manifieste. Eso genera presión. Pero el sentimiento del deseo cumplido es, en realidad, calma, naturalidad y alivio. Es el descanso de quien ya no está buscando. Por ejemplo, alguien quiere una relación estable. Imagina escenas, pero por dentro hay ansiedad, vigilancia, miedo a perder. Ese sentimiento no es amor cumplido, es carencia activa. La ley no juzga, solo responde. Entonces aparecen conductas incoherentes, mensajes impulsivos, silencios estratégicos, dudas constantes. Todo eso nace del estado emocional sostenido, no de la intención declarada. Aplicar la ley en la práctica es algo más simple y profundo: aprender a reconocer cómo se sentiría tu vida si eso ya fuera un hecho. No en un pico emocional, sino en lo cotidiano.
¿Habría más tranquilidad? ¿Más seguridad al hablar? ¿Más paciencia? Ese es el sentimiento que se asume. Neville lo expresó así en la imaginación creadora: cuando el deseo se siente natural, se manifiesta. Natural no es espectacular. Natural es familiar. Es levantarte y actuar sin el peso de la expectativa. Es dejar de comprobar si funciona. Otro ejemplo: una persona desea mejorar su salud. Puede imaginarse fuerte, pero sigue identificándose internamente como alguien frágil que siempre tiene algo. Ese sentimiento se filtra en las conversaciones, en la postura corporal, en las decisiones diarias. Cambiar el sentimiento sería asumirse vital, confiado en el equilibrio del cuerpo. Desde ahí, se eligen mejores hábitos sin esfuerzo forzado, se descansa mejor, se escucha al cuerpo sin miedo. La ley acompaña ese cambio de identidad. En una conferencia, Neville dijo: no te esfuerces por creer, entra en el sentimiento y la creencia seguirá. Esto libera de la lucha mental. No se trata de convencer a la mente, sino de habitar una sensación interna distinta y permitir que se vuelva habitual. La validación aquí es importante: si no logras sostener un sentimiento nuevo, no es porque estés fallando. Es porque el viejo estado ha sido practicado durante años. La práctica real es suave: cada vez que notas que reaccionas desde el viejo sentimiento, eliges volver al nuevo, sin pelea. Sin culpa. Cuando el sentimiento cambia, incluso levemente, tus reacciones cambian. Y cuando tus reacciones cambian, el entorno responde diferente. No por coincidencia, sino por coherencia. La ley de asunción se aplica sintiendo primero, viendo después. No esperando la prueba externa para permitirte descansar. El sentimiento correcto no empuja la realidad, la invita. Y cuando se vuelve tu hogar interno, la manifestación deja de ser un evento y se vuelve una consecuencia natural de quien ya eres. Hay un momento clave en la aplicación práctica de la ley: cuando decides no volver atrás internamente, aunque afuera todavía no veas cambios. Aquí es donde muchos se detienen. No porque no crean, sino porque interpretan la ausencia de resultados inmediatos como señal de error. Pero Neville fue muy claro al respecto. En La fe es tu fortuna escribió: la persistencia en la asunción es el camino más corto hacia su realización. Persistir no es insistir con ansiedad, es permanecer. El error común es vigilar la realidad para comprobar si la asunción funciona. Ese acto de vigilancia te devuelve al estado antiguo, el de quien espera confirmación. Y la ley no responde a quien espera, responde a quien ya se da por hecho. Persistir significa algo muy concreto: seguir viviendo, pensando y reaccionando desde la nueva posición interna, incluso cuando el entorno parece no acompañar todavía. No se trata de negar lo que ves, sino de no redefinirte a partir de eso. Por ejemplo, una persona asume una nueva identidad de seguridad personal. Internamente se siente firme, clara, con límites. Pero un día recibe una crítica externa o una situación incómoda. El viejo estado quiere reaparecer: duda, autojustificación, cierre. Persistir sería no dramatizar ese episodio ni usarlo como prueba de fracaso. Se responde con la nueva postura, sin explicarse de más. Esa coherencia interna es aplicación pura de la ley. Neville lo expresó en una conferencia con una frase sencilla: no consultes los sentidos para saber quién eres. Los sentidos muestran el pasado en movimiento. Si te defines por ellos, siempre llegarás tarde. La práctica real es definirte por la asunción elegida, no por la escena momentánea. Otro ejemplo: alguien asume estabilidad económica. Un gasto inesperado aparece. El viejo estado entra en pánico, interpreta escasez. Persistir no es negar el gasto, sino no permitir que ese evento redefina tu identidad interna. Se actúa con calma, se resuelve lo necesario, pero por dentro se mantiene la sensación de suficiencia. Esa actitud cambia decisiones futuras, oportunidades percibidas y relaciones con el dinero. Neville dijo en El poder de la conciencia: tu mundo exterior es un espejo fiel de tu estado interno.
Pero los espejos no se mueven al instante cuando cambias de postura. Hay un pequeño retraso. Si no lo entiendes, abandonas justo antes del ajuste. La persistencia silenciosa es una madurez interna. Ya no necesitas hablar de lo que estás asumiendo ni convencer a nadie. Tampoco necesitas recordártelo todo el tiempo. Simplemente no vuelves a habitar el viejo estado como hogar, aunque aparezca de visita. Aquí es importante validar algo: persistir no significa estar siempre perfecto. Habrá momentos de duda, cansancio o reacción automática. Eso no invalida la asunción. La diferencia está en dónde vuelves. Antes, volvías al viejo estado. Ahora, regresas al nuevo con mayor rapidez y menos drama. Neville insistía en que la ley no exige esfuerzo, sino fidelidad interna. Fidelidad a la identidad que elegiste asumir. Cuando esa fidelidad se vuelve constante, la realidad se reorganiza sin anuncios, sin ruido, sin necesidad de forzar. La ley de asunción se consolida cuando dejas de renegociar quién eres según lo que pasa afuera. Persistir es permanecer internamente donde decidiste estar. Y desde ahí, el cambio deja de ser una esperanza y se vuelve una consecuencia inevitable. Si quieres ver cómo estás usando la ley de asunción en la práctica, no mires tus visualizaciones. Escucha cómo te hablas cuando nadie te oye. Ahí se está aplicando la ley todo el tiempo. Neville fue directo en el poder de la conciencia: tu diálogo interno es la causa de las circunstancias de tu vida. No dijo que influye, dijo que causa. Eso cambia todo. Porque significa que no estás creando desde momentos especiales, sino desde la conversación silenciosa que mantienes contigo a lo largo del día. El error común es creer que la ley se aplica solo cuando te concentras, cuando haces algo. Pero la mayor parte de la creación ocurre en automático, en cómo interpretas una mirada, un silencio, un resultado parcial. Si internamente te dices siempre es igual, esto no dura, seguro algo va a salir mal, esa es la asunción activa, aunque por fuera sonrías. Aplicar la ley en la práctica es alinear la conversación interna con la identidad que has elegido. No se trata de repetir frases positivas sin sentirlas, sino de dejar de sostener diálogos que contradicen tu nueva posición. Por ejemplo, alguien asume una relación armoniosa. Externamente todo va bien, pero internamente sigue repasando conversaciones pasadas, anticipando conflictos, ensayando defensas. Esa conversación interna mantiene vivo el viejo estado. La ley responde a eso y crea oportunidades para que esas defensas sean necesarias. Neville explicó en una conferencia: el hombre habla consigo mismo desde la suposición de lo que es. Si te hablas como alguien inseguro, aunque desees seguridad, eso es lo que estás asumiendo. Cambiar la conversación no es censurar la mente, es cambiar el punto desde el cual hablas. Otro ejemplo: una persona quiere reconocimiento profesional. Por fuera cumple, se esfuerza, pero por dentro se dice que otros siempre tienen ventaja, que su trabajo no se nota. Esa conversación genera gestos sutiles, menos iniciativa, menos claridad al expresarse, menos presencia. No porque falte capacidad, sino porque la identidad interna no se siente autorizada. Cambiar la conversación sería hablarte como alguien cuyo aporte es valioso y esperado. Desde ahí, el comportamiento se ajusta solo. En la imaginación creadora, Neville afirma: habla internamente como si ya fueras aquello que deseas ser. No es fantasía, es coherencia. Cuando la conversación interna cambia, tus reacciones cambian. Y cuando tus reacciones cambian, el entorno responde de otra manera. Aquí hay algo importante de validar: no se trata de controlar cada pensamiento. Eso genera tensión. La práctica real es notar qué tipo de diálogo predomina y decidir cuál vuelves a elegir. El viejo puede aparecer, pero ya no es tu casa. El nuevo se vuelve el lugar al que regresas. Aplicar la ley en la conversación interna también implica dejar de discutir con la realidad. Si algo no sale como esperabas, el viejo diálogo quiere interpretar fracaso. El nuevo diálogo observa, ajusta y sigue, sin descalificarse.
Esa diferencia es enorme. Neville insistía en que el cambio verdadero es interno y silencioso. Nadie lo ve al principio. Pero cuando te hablas distinto, te tratas distinto. Y cuando te tratas distinto, los demás lo perciben, aunque no sepan explicar por qué. La ley de asunción se vive en lo que te dices a ti mismo cuando no estás intentando manifestar nada. Ahí se define el estado real. Cambia esa conversación y la realidad no tendrá más opción que alinearse. Hay una forma honesta de saber si estás aplicando la ley de asunción en la práctica. Observa cómo reaccionas sin pensar. No cuando estás inspirado, sino cuando algo te toma por sorpresa. Neville lo explicó con precisión en El poder de la conciencia. Las reacciones automáticas del hombre revelan el estado desde el cual vive. Esto es crucial, porque la ley no responde a lo que afirmas en calma, sino a lo que das por hecho bajo presión. Ahí se ve la asunción real. El error común es creer que una reacción negativa invalida todo el proceso. Entonces aparece la culpa, volví a reaccionar igual, esto no funciona, algo estoy haciendo mal. Pero la ley no castiga reacciones, las muestra. Cada reacción automática es información valiosa sobre el estado que todavía habitas. Aplicar la ley aquí no es reprimir la reacción, sino no identificarte con ella. Hay una gran diferencia. Reprimir es luchar contra lo que aparece. Aplicar la ley es observarlo y elegir desde donde vuelves a posicionarte internamente. Por ejemplo, alguien asume ser respetado. Un comentario externo suena desvalorizante. El cuerpo reacciona, tensión, ganas de justificarse, impulso de defenderse. Eso no es un error, es el eco del viejo estado. La aplicación real de la ley ocurre después, no construir una historia desde esa reacción. No convertir el episodio en identidad. Se responde con firmeza o se guarda silencio, pero por dentro no se vuelve al estado de inferioridad. Neville dijo en una conferencia, no juzgues el movimiento de la mente, decide el estado al que perteneces. Esto libera del perfeccionismo. No se trata de no reaccionar nunca, sino de no vivir desde la reacción. Otro ejemplo, una persona asume estabilidad emocional. Un día recibe una noticia inesperada. El viejo patrón entra en alarma, anticipa escenarios negativos. Aplicar la ley no es negar la emoción, sino no quedarse a vivir en ella. Se permite el impacto inicial, pero luego se regresa internamente al estado de confianza. Esa vuelta es la práctica. Esa elección repetida es la persistencia. En la imaginación creadora, Neville afirma, el estado al que regresas una y otra vez es tu verdadero hogar. No importa cuántas veces salgas, importa dónde te quedas. Antes, el hogar era la preocupación. Ahora, empieza a ser la calma asumida. Aquí hay algo importante de validar, las reacciones no desaparecen de un día para otro. Son hábitos del sistema nervioso, no fallas personales. La ley no exige neutralidad emocional inmediata, exige coherencia interna sostenida. Cada vez que eliges volver al nuevo estado, aunque sea después de reaccionar, estás aplicando la ley correctamente. Con el tiempo, algo cambia. Las reacciones se acortan. El drama interno pierde duración. La interpretación automática se vuelve más amable. No porque te esfuerces, sino porque el nuevo estado se vuelve familiar. Y lo familiar siempre domina. Neville insistía en que el cambio real es progresivo y natural. No se anuncia. Se nota cuando situaciones que antes te desestabilizaban ahora solo te informan. Cuando ya no necesitas defenderte de todo. Cuando puedes responder en lugar de reaccionar. La ley de asunción no se mide por la ausencia de reacciones, sino por la rapidez y la suavidad con la que vuelves a tu nueva posición interna. Ahí está la práctica real. Ahí se consolida el cambio. Si hay algo que más confunde al aplicar la ley de asunción en la práctica, es el tiempo. Se asume algo internamente y, sin embargo, la realidad parece tardar. Ahí aparece la duda silenciosa, ¿lo estaré haciendo bien? Pero Neville fue muy claro en la ley y la promesa,
entre la asunción y su cumplimiento existe un intervalo que no debe ser manipulado. Ese intervalo no es castigo ni prueba, es organización. El error común es intentar controlar el cómo y el cuándo. La mente quiere líneas rectas, explicaciones claras, señales visibles. Pero la ley no opera de forma lógica, opera de forma coherente. Los hechos se encadenan en lo que Neville llamó un puente de incidentes, una secuencia natural de eventos que conduce al cumplimiento de la asunción sin esfuerzo forzado. Aplicar la ley en la práctica aquí significa no interferir. No empujar, no corregir a cada paso, no reinterpretar cada movimiento como confirmación o fracaso. Cuando intervienes desde la ansiedad, vuelves al estado de carencia. Y la ley responde a estados, no a intenciones. Por ejemplo, alguien asume un cambio laboral favorable. Días después surge una situación incómoda, una conversación tensa, una reestructuración inesperada, una propuesta que no convence. El viejo estado interpreta retroceso. Pero si la asunción se mantiene, esa escena puede ser parte del puente. Neville dijo en una conferencia, todo lo que sucede, sucede para llevarte al cumplimiento de tu asunción. Incluso lo que no entiendes en el momento. Otro ejemplo, una persona asume armonía en una relación. Aparece un desacuerdo que saca a la luz temas pendientes. El impulso es pensar que todo va mal. Pero aplicar la ley es no abandonar el estado elegido. Se habla con claridad, se escucha, se ajusta. Ese movimiento, que antes se evitaba, puede ser exactamente lo que permite que la relación se ordene de forma más auténtica. En El poder de la conciencia, Neville afirmó, el hombre que vive en el fin no se preocupa por los medios. Vivir en el fin no es pasividad, es confianza. Haces lo que corresponde en cada momento, pero sin la carga de la urgencia. Esa diferencia cambia la calidad de tus decisiones. Aquí es importante validar algo, la demora no invalida la asunción. La única forma de invalidarla es abandonar el estado y volver a definirse desde la falta. Mientras el estado se sostenga, el puente sigue activo, aunque no lo veas. Aplicar la ley en relación con el tiempo también implica dejar de compararte. Cuando miras la vida de otros para medir tu progreso, sales de tu estado y entras en la duda. Neville insistía en que cada puente es único porque cada conciencia es única. Lo que importa no es la velocidad, sino la fidelidad interna. Con el tiempo, ocurre algo revelador, empiezas a reconocer el puente después de haberlo cruzado. Mirando hacia atrás, ves cómo ciertos eventos, encuentros y decisiones encajaron con precisión. Lo que antes parecía caos, se revela como orden. La ley de asunción no requiere prisa, requiere confianza. El tiempo no es el enemigo, es el espacio donde la asunción se acomoda en forma. Cuando no interfieres, la vida se mueve por ti. Y cuando confías, el puente se vuelve firme bajo tus pies, paso a paso, sin necesidad de verlo completo. Hay un punto decisivo en la aplicación práctica de la ley de asunción, dejar de intervenir desde la necesidad de controlar. Aquí muchos se confunden. Creen que aplicar la ley es estar atentos todo el tiempo, corrigiendo pensamientos, vigilando emociones, ajustando cada detalle. Pero Neville enseñó lo contrario. En la ley y la promesa afirmó, el descanso en la asunción es la señal de que el trabajo está hecho. Descansar no es abandonar, es confiar. El error común es pensar que, si no haces algo activamente, todo se pierde. Entonces aparece la sobrecarga mental, revisar, analizar, anticipar, corregir. Esa hiperactividad interna no es compromiso, es miedo disfrazado. Y la ley responde al estado desde el cual actúas, no al esfuerzo que haces. Aplicar la ley en la práctica aquí significa permitir. Permitir que la nueva identidad opere sin ser interrumpida por la duda constante. Cuando sueltas el control, no te vuelves pasivo, te vuelves coherente. Actúas cuando corresponde, pero sin la presión de empujar resultados. Por ejemplo, alguien asume una vida más fluida y ordenada. Antes, ante cualquier imprevisto, reaccionaba con tensión, intentando arreglar todo de inmediato.
Al soltar el control, empieza a responder con más pausa. Prioriza, delega, espera el momento adecuado. Lo externo empieza a acomodarse no porque hizo menos, sino porque dejó de interferir desde el estrés. Neville lo explicó en una conferencia con una frase clara: el esfuerzo pertenece al viejo estado, la confianza, al nuevo. Cuando estás verdaderamente en la asunción, no necesitas demostrar nada. La urgencia desaparece porque ya no estás intentando llegar a ningún lado, ya estás ahí internamente. Otro ejemplo, una persona asume claridad en sus relaciones. Antes, necesitaba definir todo, cerrar cada conversación, evitar malentendidos de inmediato. Al soltar el control, permite silencios, confía en la coherencia de sus actos, deja que el otro también se muestre. Esa apertura cambia la dinámica. Lo que antes se forzaba, ahora fluye. En El poder de la conciencia, Neville escribió: cuando ya no luchas contra lo que ves, la conciencia se reorganiza sola. Luchar contra lo visible es intentar cambiar el efecto sin tocar la causa. Soltar es permanecer en la causa correcta y dejar que el efecto se ajuste. Validar esto es importante: soltar el control no significa desentenderte de tu vida. Significa dejar de usar la preocupación como herramienta. La preocupación no previene, repite. Cuando confías en la asunción, eliges desde la calma. Y la calma es un estado creativo. Con el tiempo, notas algo sutil: las decisiones se vuelven más simples. Ya no necesitas tantas opciones, tantas confirmaciones, tantas opiniones externas. Actúas desde una claridad interna que antes no estaba. Esa claridad no viene de pensar más, sino de pensar menos desde el lugar correcto. Neville insistía en que el estado cumplido es ligero. No tenso, no vigilante. Ligero. Cuando te descubres soltando la necesidad de controlar, estás aplicando la ley correctamente. Porque la ley no necesita supervisión, necesita coherencia interna sostenida. La ley de asunción se manifiesta con mayor fuerza cuando dejas de empujar y empiezas a permitir. Soltar el control no es rendirse, es confiar en la nueva posición interna que has elegido. Y cuando confías, la vida responde con una precisión que no podría surgir desde la tensión. Escucha esto con atención: la ley se aplica por completo cuando dejas de intentar usarla. Este es el punto final y, al mismo tiempo, el más simple. No porque ya no hagas nada, sino porque te conviertes en aquello que antes intentabas alcanzar. Neville lo expresó con una claridad absoluta en El poder de la conciencia: el hombre que vive en el fin no hace preguntas. No pregunta cuándo, cómo ni por qué. Vive. Aquí se cierra el recorrido práctico. Aplicar la ley de asunción no es un proceso eterno de ajuste, es una transición de identidad. Pasas de ser alguien que busca resultados a ser alguien que opera naturalmente desde una nueva posición interna. El error común es creer que vivir desde el fin significa desconectarse de la realidad o ignorar lo que sucede. En verdad, es lo contrario. Estás más presente que nunca, pero sin la carga de la expectativa. Haces lo que corresponde en cada situación, sin dramatizar ni anticipar desenlaces. Por ejemplo, alguien que asumió seguridad personal ya no analiza cada interacción para ver si fue aceptado. Habla, actúa y decide con naturalidad. Si algo no encaja, no lo toma como señal personal. Ajusta y sigue. Esa forma de vivir no necesita confirmación constante. Es coherente consigo misma. Neville lo explicó así en La imaginación creadora: cuando el deseo se convierte en identidad, deja de ser un deseo. Esta frase resume toda la práctica. Ya no imaginas para obtener, imaginas porque es tu forma natural de percibirte y percibir la vida. Otro ejemplo: una persona que antes vivía pendiente del reconocimiento externo asume ahora su propio valor. No necesita aprobación para avanzar ni se detiene ante la crítica. No porque se haya vuelto indiferente, sino porque ya no se define desde afuera. La ley responde reorganizando escenarios donde ese valor se refleja sin esfuerzo. Aquí ocurre algo importante de validar:
vivir desde el fin no te hace perfecto ni invulnerable. Sigues siendo humano. La diferencia es que ya no negocias tu identidad interna según los altibajos. Un día bueno no te infla, un día difícil no te reduce. Ese equilibrio es señal de que la asunción se volvió estable. Neville dijo en una conferencia, el éxito es una experiencia interior antes de ser un hecho exterior. Cuando esa experiencia interior se vuelve constante, el exterior no tiene más opción que alinearse. No por presión, sino por correspondencia. En este punto, la ley ya no es una herramienta que recuerdas usar. Es una forma de vivir. Tus decisiones nacen desde la calma. Tus respuestas tienen menos carga emocional. Tus elecciones son más claras. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás ubicado internamente. La práctica definitiva es esta, vivir como quien confía en su propia asunción. No explicar, no justificar, no apurar. Cuando aparece una situación nueva, no preguntas si no funciona. Preguntas cómo responde a alguien que ya vive desde esta identidad. Y respondes desde ahí. Neville insistía en que la conciencia es la única realidad. Al final del camino, comprendes que nunca estuviste cambiando el mundo, sino cambiando el lugar desde el cual lo experimentas. Y cuando ese lugar se estabiliza, la vida se ordena de forma natural. La ley de asunción se aplica plenamente cuando dejas de verte como practicante y empiezas a verte como causa. Ya no buscas pruebas, porque te has convertido en la evidencia viva. Y desde ahí, la manifestación no es un evento futuro, sino una expresión constante de quien ya eres. Y ahora, antes de cerrar, quédate con esto. La ley de asunción no es algo que haces de vez en cuando. Es la forma en la que decide quién eres desde hoy. No necesitas entenderlo todo, ni hacerlo perfecto. Solo necesitas volver, una y otra vez, a esa posición interna que ya elegiste. Desde ahí, la vida se ordena sola. Si este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Algo en ti ya estaba listo para escucharlo. Confía en eso. Confía en ti. Sigue viviendo desde el estado que has asumido. No fuerces. No persigas. No dudes de cada paso. Permite que la coherencia haga su trabajo. Gracias por compartir este espacio. Gracias por darte este momento. Y recuerda, cuando cambias la asunción, cambia toda la experiencia. Hasta el próximo encuentro.